96.5. Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Espero que tanto la Nochebuena como la Navidad hayan transcurrido de manera alegre, armoniosa, reconciliadora en la mayoría de los hogares dominicanos. Así es que vamos a ver algunas de las cosas que se produjeron tanto aquí como en otros países, los operativos, cómo transcurrió absolutamente todo. Pero sigamos, señores, con prudencia estos festejos cortos de Navidades y de fin de año. Cortos porque son Navidades que nos han coincidido con el calendario laboral. Muchas personas pueden hacer puente, pero otras no. Otras no pueden pues hacer estos puentes. Pues felicidades a todos. Bueno, un abrazo para mi querido amigo Don Cookie Mieses de Cookie Industrial. Ayer estaba de cumpleaños y tuve la oportunidad de pasar a saludarlo un rato en su propiedad en la Cuchilla de Villa Altagracia. Señores, vamos a ver los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy, que son básicamente dos. Son básicamente dos porque queremos hablar de los muertos que se han producido en Haití por las aguas y por un ataque salvaje que hubo a un hospital. Y también queremos hablar de la propuesta de un plan de acción sobre la inmigración ilegal. Queremos hablar de esas dos cosas. Pero hay otros acontecimientos. El más lamentable de todo es esta tragedia que ocurrió con una aeronave de Azerbaiyán Airlines. Esta aeronave iba desde la capital de Azerbaiyán hasta Grozny, que es una zona que está en Rusia. Y por circunstancias que todavía no están esclarecidas, el avión se accidentó. Lo que sí se sabe es que no pudo aterrizar en su pista original porque la pista estaba totalmente congelada. Entonces intentó aterrizar en varios aeropuertos, no pudo, y en este aterrizaje de emergencia pues terminó estrellándose y 38 personas han fallecido. La mañana de Navidad se convirtió en un infierno para los pasajeros del vuelo 8243 de Azerbaiyán Airlines, que se dirigía a la capital azerbaiyana, que es Bakú. Se dirigía desde la capital azerbaiyana, que es Bakú, a la ciudad de Grozny, en Rusia. Al menos 38 de las personas que viajaban a bordo de la aeronave perdieron la vida cuando el aparato intentaba realizar su aterrizaje de emergencia cerca de Kazaja de Akut, entonces, o de Atut. Otros 29 pasajeros sobrevivieron
al accidente y fueron trasladados al centro médico cercano para ser atendidos de sus heridas. El presidente de Azerbaiyán se desplazaba en un avión en el momento del trágico accidente. Él iba pues a una reunión de la Federación Rusa en San Petersburgo. Y entonces no llegó hasta esa reunión. Él declaró que en un comunicado oficial difundido por la presidencia que cuando me informaron de este trágico suceso que se produjo durante el vuelo, inmediatamente di instrucciones para que el avión en el que yo viajaba regresara a Batco. Señores, hay varias especulaciones porque se habla de la posibilidad de que el avión se accidentara, se viene la obligación de un aterrizaje forzoso porque un pájaro entró en una de sus turbinas. Pero Ucrania, los ucranianos tienen otra versión. Dicen que el sistema de protección aérea ruso estaba activado por ataques ucranianos y que probablemente este avión fue alcanzado por el sistema de defensa aérea de los rusos. Una confusión tal vez porque no era un avión enemigo, incluso iba a Rusia. Y entre los muertos hay 16 rusos. Entonces es un hecho que estará pendiente de que se esclarezca. Hay que recordar que en el 2014 se produjo otra tragedia, no comparada con esta porque aquí viajaban 68 pasajeros. En la otra tragedia, la del 2014, viajaban 239 pasajeros. Y era un avión que iba desde Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, hasta Pekín. El avión desapareció y no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Y se ha atribuido en ese caso la responsabilidad a Rusia, que ya había hecho la invasión a Crimea, etcétera. Este sería un segundo caso que está pendiente de ser esclarecido, pero en principio lamentamos mucho esa tragedia. También hay una situación en el Ecuador, en Guayaquil. En Guayaquil hay 4 menores que desaparecieron el 8 de diciembre. Entonces se sabe que estos menores fueron apresados por personas uniformadas o que pertenecen al ejército o a la policía o quién sabe. Y desde entonces hay una situación muy preocupante con relación a la desaparición de estos 4 menores. Ahora han aparecido unos cadáveres que se están haciendo las identificaciones, que probablemente sean los de esos menores. El asunto ha preocupado mucho porque en principio se ha dado una versión de que supuestamente habían cometido un robo y se le castigó de esta forma. Se trata de una acción totalmente diferente, porque usted sabe que en Ecuador también hay mafias y hay una serie de cosas. Pero imagínense cómo se encuentran las familias de estos niños. 2 de ellos eran hermanitos. Y este es un tema que está bastante encendido
y crea mucha preocupación la desaparición de estos 4 menores en Guayaquil. Esto fue en Guayaquil, en Ecuador. Por otra parte, hablemos un poco de lo que ha ocurrido en Haití. Bueno, por las inundaciones en Haití hay ya decenas de muertos. Ayer habían 14. Empezando a contar los muertos por las inundaciones que se han producido en Haití. Pero además de los muertos por las inundaciones que se han producido en Haití, entonces hubo un ataque al principal hospital de Puerto Príncipe, y en ese ataque al principal hospital de Puerto Príncipe, pues fueron asesinados 2 periodistas y un policía. 2 periodistas y un policía. Vamos a ver, por ejemplo, esta crónica, este cable, que dice lo siguiente. Individuos armados pertenecientes a la coalición Vivir Juntos sacudieron el centro de la capital de Haití, atacando el principal hospital público de Puerto Príncipe y matando al menos 2 periodistas y un policía. Un suceso que las autoridades prometieron ayer que no quedará impune. Este acto odioso, dirigido contra una institución dedicada a la salud y a la vida, constituye un ataque inaceptable contra los fundamentos mismos de nuestra sociedad. Esto fue lo que declaró el gobierno. Entonces dice que ante la barbarie, el gobierno reitera su compromiso inquebrantable de restablecer el orden y llevar ante la justicia a los autores de este crimen, en el que también resultaron heridos 7 periodistas. Los equipos técnicos y la fuerza del orden están trabajando sin descanso para que este centro estratégico vuelva a funcionar. Bueno, las imágenes son dantescas de esta situación. Este es el grupo que encabeza Barbecue. Incluso ellos reivindicaron el atentado. El atentado fue reivindicado por la coalición de bandas Vivre Ensemble, que es Vivir Juntos, en un video difundido en el que se escucha al jefe de la banda que se llama Vilay de Dios, apodado ISO, decir: les estamos pagando, han venido a jugar al Hospital General, la convivencia no da orden y se actúa. Entonces, señores, este es el país que está hablando de que a finales del año próximo va a celebrar unas elecciones. Pero ¿cuáles elecciones se pueden celebrar en un país cuyo Estado no existe, cuyo Estado ha colapsado, y no hay la posibilidad mínima de pensar allí en algo supuestamente democrático, porque no hay las condiciones para eso? El Estado que Haití requiere es un Estado que imponga el orden, que imponga la autoridad. Se parece mucho a la propuesta juvesiana sobre el Estado. Nada que ver con la de John Locke, nada que ver con la de Rousseau, con esos contratos sociales, sino con el
con el contrato social de Thomas Hobbes, que estamos hablando de una autoridad. Estamos hablando de una autoridad que no hay las condiciones mínimas para que sea democrática y sea estable hasta que ese país no viva durante algún tiempo con orden. Es un leviatán. Es un leviatán lo que requiere Haití con urgencia. Un leviatán, como lo define don Thomas Hobbes, un leviatán es lo que requiere Haití. Cuando habla del leviatán, él lo define de la manera siguiente. Dice, hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado. Esta es la generación de aquel gran leviatán, o más bien, hablando con más reverencia, de aquel Dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz en su propio país y para la mutua ayuda contra sus enemigos en el extranjero. Y en eso consiste la esencia del Estado, que podemos definir así. Y entonces define al Estado de la siguiente manera: una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y los medios de todo como juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa común. El titular de esta persona se denomina soberano. Ese es el Estado que propone Thomas Hobbes. Ese es el Estado que propone. Ya Luke lo quiere que no sea autoritario, que no emane necesariamente de un soberano, sino que sea un contrato más democrático, como lo quiere Rousseau. Pero en Haití no cabe eso. En ese desastre que nosotros estamos presenciando, ahí no cabe eso. Ahí no cabe eso. Entonces, una comunidad internacional que amaga, quiere supuestamente contribuir a resolver los problemas de ese país, pero se tomarán un siglo. Se tomarán un siglo para resolverlo. Porque, señores, la ayuda que requiere Haití, el presupuesto que requiere Haití, o por lo menos lo que se han comprometido internacionalmente a aportar para ayudar a Haití a salir de esta situación, son apenas 600 millones de dólares anuales. Y esos 600 millones de dólares anuales no aparecen. Ni siquiera con eso se está cumpliendo. Ni siquiera con eso se está cumpliendo. Entonces, usted se imagina un país, una salvajada, donde a una banda se le ocurre ir a atacar a un hospital. Atacar a un hospital. La verdad es que el nivel de respuesta que eso debería tener es un nivel de respuesta contundente. Pero ¿qué va? Las cosas cada vez más trágicas, más espantosas. La ONU ha hecho un resumen de lo que representó
la reacción del jefe de banda, cuyo hijo entendió que murió por un mal de ojo, porque los ancianos del lugar le habían hecho mal de ojo, le habían echado una maldición, el niño murió, el jefe de la banda ordenó la muerte de todo el que tuviera de 60 para allá. Y se llevaron 207 personas. Entonces, señores, ¿ustedes creen que en una cosa así se puede estar hablando de que vendrá una democracia? Que en poco tiempo habrá de que un bendito ensayo democrático en ese país. No. Ahí no hay la más mínima posibilidad de eso por ahora. La más mínima posibilidad no la hay. Quiero pasar a otro tema que, aunque está relacionado con Haití, pero ya nos compete más a nosotros. Ese tema nos compete más a nosotros. Nosotros desarrollamos aquí un plan nacional de regulación de extranjeros. Gastamos más de 2.000 millones de pesos y el plan fue un fracaso absoluto. Porque el plan se concibió sobre una base de irrealidad. Para que una persona pueda, regular su estatus, esa persona tiene que estar documentada, tiene que tener un acta de nacimiento. Bueno, como la inmensa mayoría de los haitianos están indocumentados, no fue posible que ese plan alcanzara éxito, aunque era un plan que se llevaba a todo costo por parte del Estado dominicano. Ahora tenemos clara la idea de que la República Dominicana no tiene meta más importante. Aquí no hay meta ni objetivo político más importante que el de la regulación migratoria y la regulación de la mano de obra ilegal que hay en este país. Esa es la meta más importante, porque si no hacemos eso, podremos seguir hablando de crecimiento económico, pero ese crecimiento económico siempre va a ser muy desigual, que no va a impactar a la mayor parte de la población, porque es una parte de la población que está fuera de la actividad productiva. Fuera de la actividad productiva en cuestiones marginales. Marginales que lo único que reproducen es pobreza, aunque den dinero. El que vive del motoconcho se puede ganar todos los cuartos del mundo, es pobre. Y tiene la vida en riesgo permanentemente. Pues la pobreza no es un tema solamente monetario, es un tema que tiene que ver con una serie de cosas, la sociabilización, el grado de seguridad, la educación, una serie de cosas. Entonces, a propósito de esta cuestión, yo quiero hacer referencia a una propuesta que está realizando el economista, escritor e historiador Eduardo García Michel. Él está planteando lo que él ha titulado los lineamientos para plan de acción sobre la inmigración ilegal, y ha resumido esos lineamientos en 2 artículos que ha publicado en el Diario Libre. Entonces, ¿qué está planteando, entre otras cosas? Él está planteando una ley transitoria. Una ley transitoria, estando claro de que se va a bregar con inmigración laboral ilegal. Entonces, ¿qué está planteando?
El primer punto es la aprobación de una ley transitoria con un periodo de validez de 4 años o el tiempo que se considere conveniente, que permita adoptar las decisiones de normalización migratoria y del mercado de trabajo, incluyendo la suspensión de aspectos de algunas leyes o la modificación de puntos de otras. Por ejemplo, a los inmigrantes de estancia ilegal no les son aplicadas las normas laborales, lo cual perpetúa su condición de ilegalidad y contribuye a mantener sumergida a una parte importante de la economía. Se propone que en el periodo transitorio se haga extensiva la aplicación de esas normas a los trabajadores indocumentados en las condiciones que explicamos más adelante. El segundo punto tiene que ver con la necesidad de hacer visible la mano de obra indocumentada. Estamos en el peor de los escenarios, en presencia de cientos de miles de inmigrantes indocumentados sin saber quiénes ni cuántos son. Se sugiere aprobar una ley que establezca el registro provisional de inmigrantes indocumentados laborales con el propósito de conocer cuántos y quiénes son y captar sus datos biométricos. Una instancia oficial, Ministerio de Trabajo, con la colaboración de Migración, emitiría el carnet provisional de inscripción de indocumentados laborales, a esto le llama CAPIL, sin que sustituya los documentos de identidad ni los pasaportes del país de origen. Esa inscripción, a la que él llama CAPIL, daría derecho al indocumentado a gestionar su permiso de trabajo provisional con la ayuda de su empleador. Si así lo desea, el CAPIL tendría que ser renovado cada año para comprobar si el inmigrante dispone o no de cupo en el mercado de trabajo. La validez de esta inscripción caducaría cuando el inmigrante consiga su documentación oficial en su país de origen o cuando termine el periodo transitorio, en cuyo caso operaría el procedimiento normal. A lo anterior se agregaría la realización del censo de demanda de trabajo de inmigrantes temporales a cargo del Ministerio de Trabajo, que facilitaría la asignación de cupos para aquellos inmigrantes que sean autorizados a trabajar en el país en funciones que permita en cada momento la relación autorizada de trabajadores dominicanos sobre extranjeros. El tercer punto es que la recomposición de la relación 80-20 de trabajadores dominicanos con respecto a los extranjeros que residan legalmente en el país o que tengan su CAPIL y permiso de trabajo al día, el proceso se regiría por una regla particular para los sectores de la construcción y agropecuario, donde se concentra el grueso de la inmigración indocumentada, y otra genérica para todos los demás. La regla particular para la construcción y la agropecuaria consistiría en una recomposición progresiva de la relación dominicano-extranjero con la siguiente secuencia. El primer año se permitiría un 30% de dominicanos como mínimo y un 70% de extranjeros como máximo, es decir, un 30-70. El segundo año, un 40% de dominicanos, un 60% de extranjeros. El tercero, un 60% de dominicanos, un 40% de extranjeros. Y en el cuarto, el 80-20. El 80-20. Al final se haría una revisión para determinar si las medidas de políticas adoptadas, incluyendo los avances en la mecanización, hacen posible o no mantener esa relación o modificarla. Además, se dispondría de la norma 07-2007 de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el sector de la construcción. Se modificaría para que exija la presentación de planillas con nombres, permisos de trabajo o CAPIL de empleados y obreros y el estado de cumplimiento de la relación dominicano-extranjero. La regla general que aplicaría para el resto de los sectores, industria, servicios y otros,
en los que no exista un problema tan agudo de mano de obra indocumentada, sería recomponer la relación 80-20 en solo 2 años, de manera que en el primero, por lo menos el 60% de los empleados sean dominicanos y el otro 40% como máximo extranjero, sea 60-40. En el segundo serían 80-20. Todo aquel extranjero que no encuentre cupo en el mercado en las condiciones así establecidas sería deportado y si regresa sin autorización se le colocaría en una lista de no deseables. Y quienes lo empleen en circunstancias de desconocimiento de las reglas deben quedar expuestos al marco de sanciones drásticas que tendrían que establecerse. Señores, yo no puedo decir que este es el plan que hay que seguir, pero esta es una propuesta. Esta es una propuesta porque como no vamos a resolver el problema, es si no nos sentamos en la mesa a discutir con objetividad cómo es que vamos a resolver este bendito problema. Porque tenemos que resolver este bendito problema. Esto no puede quedarse sin enfrentarse. Y no lo resuelven solamente las deportaciones que hay que descontinuar. Es decir, tiene que haber un plan. Tenemos que partir de un plan concreto para llegar a algún sitio que ahora no tenemos ninguno. Ahora no tenemos ninguno. Ahora lo único que tenemos es la justificación de algunos sectores de que no pueden trabajar sin la mano de obra extranjera. Ok, vamos a ver eso. Vamos a trabajar en función de un plan concreto. Que tal vez no es este, pero un plan concreto, algo concreto, porque lo que no podemos seguir es improvisando. No podemos seguir improvisando o esperando que se nos presenten situaciones que después pueden escapar de nuestro control. O que continuemos en lo mismo de siempre. Lamentablemente, señores, hay que llegar a una conclusión. La bendita democracia dominicana en ese tema no ha aportado nada. Absolutamente nada. Nada ha aportado con relación a ese tema. Absolutamente nada. Ya es momento de que por lo menos nos sentemos y si no estamos de acuerdo con estas ideas, veamos otras ideas, pero que tengamos un plan concreto para enfrentar ese problema. Cambio y fuera.